Bueno, buenas tardes, me presento, mi nombre es Delfina. Hoy Mariano se encuentran con problemas de conectividad, por lo que los estaré acompañando yo el día de hoy. Hoy escucharemos a la doctora Alejandra Folco. Ella es doctora en odontología, especialista en ortodoncia. La doctora es profesora adjunta de la Cátedra de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la UBA y profesora de la carrera de especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar de la Facultad de Odontología de la UBA. Hoy la doctora Alejandra Folco nos estará contando acerca de casos clínicos de ortodoncia con alineadores. Así que le damos la bienvenida a la doctora y damos comienzo a la charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer especialmente a la doctora Gabriela Lavalle y a Chris Myrin por invitarme a participar. Y bueno, es un gran gusto para mí estar en esta tarde de pandemia y de cuarentena compartiéndola con ustedes y espero que, bueno, que sea de utilidad. Vamos a empezar entonces contándoles que yo en la cátedra de ortodoncia de la Facultad de Odontología empecé a trabajar hace muchos años ya, cuando la doctora Gabriela Lavalle se presentó, y con la doctora Mateu, que es la profesora titular de la cátedra y además la directora de la carrera de especialización, empezamos a pensar formas de estudiar el tema de las placas alineadoras desde una forma un poco más profunda, y empezamos a trabajar con tomografías con BIM para analizar a nuestros pacientes. Y después seguimos trabajando y empezamos un proyecto en el que incorporamos el uso de placas alineadoras para pacientes con discapacidad, con una visión totalmente diferente quizá a la que uno tiene en un paciente que se encuentra en condiciones normales. Y de todo esto es lo que quiero hoy hablarles un poco. En la Facultad de Odontología trabajamos en un equipo de trabajo donde cada uno tiene su rol y su empeño dedicado en un área específica, y junto a la doctora Mateu iniciamos este grupo de atención, de cuidado de los pacientes y a su vez de docencia hacia los cursantes, los especialistas, donde está este grupo integrado por la doctora Poladián, la doctora Diana Calabrese, Marina Iglesias, Graciela Riguero, María del Carmen Tolo, Sandra Benítez Roger, María Lumi, Marisa Soya, María Cristina Bertolotti, y también la licenciada en psicología Emilia Valentini, que trabajó con nosotros especialmente en la parte de pacientes con discapacidad. Todas estas personas en realidad han colaborado para que todo esto se vaya desarrollando, y lo que les voy a mostrar es en parte fruto del esfuerzo de cada uno y de todos nosotros. La doctora Lavalle y su equipo han trabajado muy directamente con nosotros, como lo hace con todos, ¿no? En la dirección de los casos y en la planificación de los tratamientos, pero en especial hemos trabajado con mucha facilitación de las cosas por la generosidad y por el tiempo y por todos los conocimientos que ella nos fue donando. Las imágenes que van a ver están tomadas por el equipo de Dental Photonet. Estamos también muy agradecidos porque ellos trabajan con nosotros en la cátedra y nos permiten dar clases con una calidad muy, muy interesante en cuanto a las fotografías, que a veces en los consultorios nos cuesta conseguirlo. Empezamos con las placas alineadoras, como se utilizan actualmente, a partir del año 97, cuando las imágenes en 3D permitieron la personalización de los tratamientos a gran escala. Ya antes se utilizaban placas alineadoras, pero en una forma más personalizada y por ahí trabajando en forma manual más que digital. Hoy en día la ortodoncia 3D nos brinda la posibilidad de planificar enteramente nuestros tratamientos, y todo eso ha modificado totalmente la perspectiva de lo que es las placas alineadoras. Lo que no tenemos que perder de vista es que el ortodoncista es quien sabe hacer diagnóstico y plan de tratamiento de ortodoncia, y por eso es muy importante que las placas alineadoras sean utilizadas y sean diseñadas, su plan de tratamiento, y sea el diagnóstico realizado por un ortodoncista, porque
el que sabe qué es lo que se quiere hacer, el que maneja la mecánica, el que entiende la biología del hueso y de la relación entre el diente y esas corticales, y si uno quiere hacer un tratamiento que involucre expansión, protrusión, que necesito espacio y lo voy a tener a través del strip, y todo ese tipo de decisiones, es muy importante que sean tomadas a conciencia por alguien que domine el diagnóstico y el plan de tratamiento, y de allí la importancia de que sea el ortodoncista quien esté desde el inicio marcando las pautas de tratamiento del paciente. Vamos a empezar con una paciente que viene con una recidiva del tratamiento. La paciente tiene una bonita sonrisa, pero cuando uno mira sus fotografías, en la imagen de perfil vemos que sus labios presentan una incompetencia labial. Hay una dificultad para que esta paciente cierre la boca. Y vemos una leve protrusión que acompaña todo este proceso. Esta paciente había recibido tratamiento de ortodoncia previamente. Vemos que sus dientes están bastante alineados, salvo una pequeña desalineación que tenemos en el maxilar anterior e inferior. Y al pasar el tiempo, la paciente notó que su mordida se volvía a abrir. Entonces, concurre en búsqueda de solucionar el problema de mordida abierta, fundamentalmente, y corregir esta pequeña desalineación. Obviamente acá lo que falló en la contención de la paciente fue las funciones orales. Esta paciente tenía deglución disfuncional con interposición molar anterior, lo que va a ir acompañándose de una protrusión dentaria y una apertura de la mordida. La paciente había hecho su tratamiento fonoaudiológico, pero no llegó a internalizar el hábito, de manera tal que ahora, cuando concurre en esta segunda etapa de tratamiento, nuevamente se la deriva para que fonoaudiológicamente pueda rehabilitar esa función y darle estabilidad al tratamiento. Todos hemos visto esas mordidas abiertas, ya sea con ortodoncia fija, con ortodoncia fija convencional o autoligable, y ahora también con placas alineadoras lo vamos a ver, que las mordidas abiertas son profundamente recidivantes porque tienen una gran carga en lo funcional desde su diagnóstico, y el tratamiento se tiene que acompañar con un cambio en los hábitos, porque uno puede mantener incluso con las contenciones del paciente en uso una buena alineación, pero la mordida se puede llegar a abrir nuevamente, aunque el paciente utilice la contención. Bueno, el diagnóstico, como siempre, entonces, vamos a hacer todos los estudios necesarios desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista cefalométrico, y acá no vamos a analizar en profundidad cada uno de los diagnósticos, porque quiero mostrarles varios casos y el tiempo no nos alcanzaría, pero resaltar en esta paciente que tiene una mordida abierta, donde tiene un overbite que está aumentado y donde tiene una relación interincisiva que está disminuida, lo que nos está hablando de que hay una protrusión, que hubo un empuje lingual que llevó los dientes hacia adelante y abrió la mordida. Este tratamiento uno lo puede, entonces, desde el diagnóstico, enfocarlo como un tratamiento de ortodoncia, y desde tomar modelos de estudios. También se puede hacer una evaluación a través del montaje en articulador de cómo se encuentra la articulación del paciente y ver si lo habitual está alejada de la mordida en relación céntrica, y llegar a la conclusión de cuál es el diagnóstico del paciente. Con ese diagnóstico se va a elaborar un plan de tratamiento, que en este caso vamos a trabajar con los ortodoncistas que hacen los movimientos virtuales, y ese plan de tratamiento incluye el cierre de la mordida a través del uso de ataches. Los ataches en este paciente y en todos los pacientes de mordida abierta van a tener una función fundamental. Se pueden cerrar las mordidas abiertas, ya lo hemos visto, incluso otros doctores han presentado casos. La doctora Lumi presentó al principio de las presentaciones un caso también de su consultorio con una mordida abierta, y la doctora Lumi, que es el equipo nuestro, que tiene en la facultad. Pero el secreto de los casos con mordida abierta es la aplicación de los ataches, que estén bien realizados
y que estén bien adaptados, y que cada una de las placas que van a ir colocándose a medida que avance el tratamiento, se corrobore que están perfectamente adaptados a la placa. Si el atache no calza perfectamente, el movimiento vertical es imposible de realizar. Entonces, esta técnica que tenemos de marcar los ataches con un lápiz, con una lapicera, con cualquier elemento que nos permite identificar bien ese canto del atache, y que cuando uno coloque la placa pueda ver ese borde azul, negro, que a nosotros nos está dando una buena señal de que hay un contacto íntimo con la cavidad que está realizada en la placa para que encastre perfectamente en el atache. Eso es lo que nos va a permitir realmente hacer un movimiento vertical en estas piezas dentales. Entonces, a partir de esta boca, en donde tenemos realmente una linda clase 1 molar, una clase 1 canina, tenemos una alineación bastante homogénea, fundamentalmente nos está faltando el cierre de esta mordida anterior. Y en este caso, a través del uso de placas, con el uso de ataches y una correcta adaptación de las mismas, ir chequeando periódicamente a medida que el paciente concurre a la consulta cómo el atache coincide con la placa, el uso también de los chivis para permitir que se haga una buena adaptación y un buen encastre, y además ir revisando los renders periódicamente para corroborar que la etapa en la que nos encontremos virtual coincida perfectamente con la etapa en que nos encontramos en la realidad. Para que los ataches estén bien realizados es muy importante respetar el paso a paso, no colocar excedentes en la cantidad de composite, que es de utilidad, hacer una perforación cuando son ataches grandes es bueno, hacer una pequeña perforación en el sitio donde irá el atache, en la plaquita que nos sirve de molde, para que fluya el excedente de material, y llevarlo a la boca con todos los cuidados, cuidando todo el sistema de mantener la boca en perfectas condiciones y que esté seco el diente, que esté bien el grabado, que esté bien el sistema de adhesión, llevarlo perfectamente a su lugar y polimerizar con la luz correspondiente. Acá vemos un atache, como prácticamente pasa desapercibido y es muy bien tolerado, pero cuando estamos ya en el maxilar superior, sector anterior, no es tan desapercibido. Por eso es importante a estos pacientes, que muchas veces los pacientes de placas minoras son muy volcados hacia la estética, hay que informarles, hay que avisarles que van a tener que usar esos ataches porque realmente son muy útiles y necesarios. Y bueno, y vamos viendo cómo va avanzando el tratamiento, lentamente el paciente va produciéndose en su boca cambios que los van manifestando que el paciente usa bien las placas, hay que siempre insistir en el uso de 22 horas diarias, hay que insistir en la higiene, esta paciente tiene muy buena higiene, le hacemos un pequeño homenaje porque esta pacientita empezó siendo estudiante de medicina y terminó el tratamiento siendo ya doctora, y en estos momentos está seguramente trabajando para ayudar a toda esta pandemia que nos abarca. Bueno, vemos acá entonces cómo las placas colocadas en boca y el tratamiento va avanzando, y con las placas colocadas en boca, recordemos que vamos a tener una superficie de contacto no cruzal, no permite la intercupidación, de manera tal que el cierre de la mordida no es tan evidente con las placas puestas. Por eso, cada tanto, nosotros vamos siempre evaluando a la paciente, tenemos la suerte de tener muchas imágenes, porque cada vez que la paciente viene a su control le vamos haciendo evaluaciones, y eso nos ayuda también a ver en la fotografía, ampliando y observando en mayor detalle cuando tenemos alguna duda, de optimizar el tratamiento. Acá ya vemos como la arcada prácticamente se ha redondeado, y
cuando queremos ver qué es lo que está pasando a nivel del cierre de la mordida, lo que tenemos que hacer es retirar las placas y observar que al haber una intercuspiración, el cierre de la mordida se va produciendo lentamente. Esto es un proceso lento, estamos al finalizar ya la primera etapa de la paciente, y cuando llegamos a la finalización de esta primera etapa, nuevamente vamos a tomar fotografías. Ya observamos en la fotografía de perfil como la paciente empieza a cerrar mejor la boca. Hasta ahora también se va poniendo el tratamiento con fonoaudiología, y eso va contribuyendo, por supuesto, a controlar el hábito, esa interposición lingual anterior en la deglución. Iniciamos la segunda etapa, como vimos acá en la fotografía anterior. Se retiran los ataches, se hace una nueva evaluación, se hace una nueva impresión. En este caso, actualmente estamos haciendo nuevos escaneos. Cuando esta paciente empezó hace mucho tiempo, nos manejábamos con las impresiones de silicona. Así que cuando tenemos a la paciente ya para la segunda etapa, nuevamente tenemos indicación de colocación de ataches en maxilar superior, en el sector anterior, para favorecer este cierre de la mordida anterior. Y acá vamos viendo con la paciente sin las placas colocadas, cómo la mordida ya va mostrando una mejor relación en el sentido vertical, y va viendo un cierre de esos espacios. Tenemos acá también una rotación de un canino, y por eso también ahí vamos a encontrar la presencia de un atache. Vamos avanzando en el uso de las placas. Es una paciente muy responsable, muy cuidadosa, muy realmente consciente, y eso ayuda a que el tratamiento sea muy bueno. Todos sabemos que en los tratamientos con placas alineadoras mucho del éxito depende del paciente. Y es obviamente importantísimo el trabajo del odontólogo en cuanto a realizar bien los stripping, hacer bien los controles y controlar los rentes. De esta manera vamos avanzando en la segunda etapa, vemos cómo los arcos se van redondeando, y este redondeamiento de los arcos hace que se produzca un ensanche en forma transversal que nos va a ayudar a mejorar en el sector anterior para producir un aplanamiento de esa convexidad que estaba como aumentada, y que va a corregir la forma de las arcadas, también la posición dentaria, y eso va a repercutir directamente en el perfil. Vamos a ver entonces cómo al finalizar la segunda etapa nos encontramos con una paciente que va a tener una mordida perfectamente cerrada, una muy buena oclusión, va a tener un perfil mucho más bonito, con un cierre facial más facilitado. En la tele de perfil podemos ver una buena relación entre los incisivos, con entrecruzamiento, y con una relación vertical mejorada, que la vamos a ver en su overbite, que era negativo, con una mordida abierta, y que al terminar vamos a encontrar que se encuentra con un overbite en la norma, con un valor de 3,4, y podemos verlo bien en una comparación entre un antes y un después, cómo se produce este cierre de la mordida, cómo se produce esas arcadas con un redondeamiento, que nos permiten terminar un paciente en muy buenas condiciones clínicas, antes y después. Miremos ese perfil, cómo mejoró, y esa facilidad con que esa boca cierra, esos labios, que eso lo que nos va a poder dar es una tranquilidad en cuanto a un control posterior de 2 años, donde vemos una estabilidad de su tratamiento y encontramos que las condiciones clínicas son mejores, casi que cuando terminó la paciente. La paciente continúa usando su contención,
para dormir y continúa entonces luciendo los efectos de ese tratamiento. En esta paciente hicimos estudios tomográficos porque forma parte de este proyecto de estudio en el que estábamos analizando los casos desde la tomografía también, y vemos cómo al principio en muchas piezas se encuentran algunas penetraciones que desaparecieron y con el tratamiento. Y vamos a mostrar, para tener un detalle de la imagen de la pieza 3 y la 23, donde vamos a ver que la relación entre hueso y, o sea, la cortical ósea y la raíz mejoró. Otra de las cosas que estamos estudiando en las tomografías es la relación que existe entre el límite amelocementario y la cortical ósea, y evaluar si hay variaciones en cuanto a la exhibición de raíz y retracción de la cortical. Todos estos estudios en esta paciente nos dieron que los índices mejoraron, los valores. Y en cuanto acá vemos en la pieza 13, acá podemos observar como la relación entre la pieza y la cortical vestibular mejora entre el inicial y el final, y lo mismo vemos que sucede en la pieza 23, mejora entre inicial y final. Vamos a ver ahora otra paciente, es una paciente que no tiene un problema muy evidente, o sea, no es una boca que tenga una maloclusión muy importante, pero es una paciente que quiere tener su boca perfecta. Y acá vamos a ver cómo a través de stripping, redondeamiento de las arcadas, se consigue el espacio necesario para resolver estos apiñamientos. Y además, miremos esta pieza que tiene la zona radicular expuesta. Vamos a ver cómo podemos mejorar la relación entre esa raíz y esa cortical al terminar el tratamiento por mejorar el torque de esa pieza dentaria. Bueno, siempre empezamos con el diagnóstico, su plan de tratamiento como corresponde, y a través entonces de la planificación del tratamiento vamos a tener... ahí se trabó. A ver. Vamos entonces a llegar a una etapa intermedia en la que la paciente se encuentra en estas condiciones. La alineación mejoró, acá tenemos todavía el coche colocado, pero todavía falta en su tratamiento. Hacemos el estudio intermedio con las fotos intermedias y a partir de su segundo plan de tratamiento empezamos con el uso de placas para la segunda etapa. Ya vemos que la arcada está más redondeada, ya no hay apiñamientos, pero seguimos trabajando para lograr completar el tratamiento con la mayor perfección posible. Son tratamientos de 2 etapas, más o menos de 11 a 12 placas cada uno, y vemos cómo entonces va avanzando el tratamiento de la paciente, cómo van alineándose perfectamente y obteniéndose una buena relación entre ambas arcadas, hasta llegar a la situación de que la oclusión se encuentra con los resultados que uno se propuso cuando inició el tratamiento e hizo su plan de tratamiento inicial. Entonces, llega el momento de retirar los ataches y que la paciente continúe. A partir de estas son las fotografías finales de tratamiento, la paciente continúe con el uso de placas para dormir y mantener los movimientos realizados. Estas son las imágenes entonces iniciales y estas son las finales. Vamos a ver entonces cómo, comparando entre inicial y final, vemos cómo ha mejorado la relación de la cortical con el cuello de esta pieza 24 especialmente. Vamos a ver, comparando inicial-final en esta imagen oclusal, cómo el redondeamiento de las arcadas contribuyó a conseguir espacio y otra parte fue obtenido por el stripping. Y vamos a
ver las desoclusiones, que son las que nos garantizan que una buena desoclusión nos va a dar una buena oclusión estática y funcional, como para poder mantener los objetivos logrados, como entonces a partir de ese inicio uno termina un tratamiento en estas condiciones y el paciente continúa con su condición para dormir. A los 3 años un control nos encuentra con la paciente nuevamente y vemos la estabilidad de su tratamiento donde se mantiene perfectamente lo que habíamos logrado con el tratamiento inicial. Acá vamos a presentar otro caso que es un paciente que a partir de su diagnóstico completo, como hacemos siempre, con sus modelos, con sus montajes, observamos que el paciente tiene el 43 es el eje cruzado, con una traba, en conclusión, un paciente muy taqui, muy mordida, muy cubierta, con mucha compresión, falta de espacio para que las piezas se encuentren en su lugar en la arcada, y vamos a hacer un tratamiento a través del uso también de ataches. Hay que mejorar el torque de estos caminos, hay que producir rotaciones, hay que ampliar la curva de esta alveolar, de esta sonrisa, va a verse muy diferente cuando el paciente termine. Vamos a ir avanzando entonces en el uso de placas, controlando siempre la adaptación, vamos a controlar el stripping necesario, vamos a controlar el uso. Es un paciente que también tiene muy buena higiene, es cuidadoso. Vamos a llegar entonces a una segunda etapa, donde encontramos mejorías, encontramos cambios, pero todavía nos está faltando abrir esa mordida. Sí, el canino ya no está interfiriendo en la oclusión de mordida, pero todavía falta continuar ampliando arriba y dándole la forma adecuada a las arcadas para que las piezas entren. Vamos avanzando, vamos encontrando, entonces, que el paciente mejora verticalmente, mejora a nivel transversal, va dándole lugar a las piezas dentarias hasta que finalmente llegamos a estos resultados. El paciente decidió utilizar una contención fija en el maxilar superior e inferior, y en el maxilar superior continúa con el uso de placas. Las desoclusiones siempre nos van a dar la tranquilidad de una estabilidad, y vamos a comparar los resultados entre inicial y final del tratamiento. Vamos a ver inicial y final de tratamiento. A nivel oclusal vemos como acá este espacio que era muy escaso para incorporar bien a este canino dentro de la arcada, se consiguió perfectamente, y la forma de la arcada, tanto superior como inferior, se modificó para que la oclusión sea correcta. Acá vamos a mostrar otra paciente que también, otra doctora. Esta doctora, los doctores son pacientes que tienen una vida complicada, sobre todo cuando son residentes y están haciendo guardias todo el tiempo y estudiando mucho. El uso de las placas es importante y eso, bueno, es una dificultad más. Otro homenaje acá para la medicina. Acá vemos entonces a esta doctora, que tenemos esta imagen inicial. Fundamentalmente ella le preocupaba su alineamiento anterior e inferior, pero vemos nosotros que hay varias cosas que corregir: alineación, acomodar toda esta oclusión para darle una buena estabilidad en el tiempo. Acá vemos entonces cómo a través de los renders uno planifica el tratamiento y va programando los movimientos, y eso es lo que tenemos que ir controlando a medida que el tratamiento avanza. Acá vemos entonces la paciente con el uso de las placas. Acá se ve bien el afinamiento anterior inferior, la rotación que necesitamos en ese canino, el uso del atache bien adaptado, y controlar que esté bien adaptado cada vez que el paciente viene. Con ese canino tuvimos que ir para atrás. Cuando vemos que el paciente llega y no adapta el atache correctamente, decimos: ¿qué pasó acá? Y no lo usé mucho, tuve dificultades. Bueno, entonces volvemos con la placa anterior, revisamos el stripping, hasta que encontremos la placa en que el atache está calzando perfectamente, y ahí es cuando recién podemos pasar a la placa siguiente
y asegurarnos de que el movimiento se va a realizar, porque si el atache no adapta, no hay manera de que se consiga el movimiento que uno planificó. Bueno, seguimos avanzando hasta que al finalizar el tratamiento logramos una linda oclusión, una buena intercuspidación, una buena alineación y una gran mejora también en la estética. Acá tenemos dificultad en el cierre y acá vemos cómo se mejora el cierre labial, la relación bilabial por ese cierre bucal. Acá se ve también esa incompetencia donde la paciente tiene la boca entreabierta y acá ya espontáneamente la imagen facial es diferente porque es diferente la imagen y la relación que existe a nivel oclusal. Acá vemos las soluciones de la paciente y la comparación entre inicial y final. Y acá quizás se percibe mejor la diferencia en esta imagen oclusal, donde se aprecia bien el redondeamiento de las arcadas y la resolución de ese alineamiento. Esta es otra paciente que no quería mostrar, en este caso, cómo la planificación de un tratamiento a veces es importante diferir hasta la segunda etapa. Acá ya en el principio vemos a través del diagnóstico que estos laterales son pequeños, son estéticamente inadecuados, a la paciente no le gustan, entonces planificamos hacer una primera etapa de tratamiento para alinear las piezas, para colocarlas en el lugar preciso, este canino está cruzado, descruzar, este canino superior, este 13, y después planificar la segunda etapa de tratamiento, pero luego de hacer una estética que le dé la forma y el tamaño definitivo a los laterales, de manera tal que los últimos movimientos lo realicemos con precisión sobre cómo definitivamente va a quedar esa boca. Entonces, esta paciente, vemos que tenemos espacios, tenemos dientes pequeños, tenemos lugar. Acá lo que buscamos fundamentalmente es una corrección estética y de esas piezas que son pequeñas y la corrección de las líneas medias. Entonces, vamos a través de los renders, ir comparando el avance del tratamiento con el uso de las placas y cómo eso se adecua al avance que uno va obteniendo virtual. Durante toda esta primera etapa de tratamiento se va siguiendo, hasta que, por el uso de las placas, llegamos a lograr los objetivos. Para entrar en la segunda etapa, vamos a pasar a retirar los ataches, tomar una nueva impresión, un nuevo escaneo, y realización de las carillas estéticas de 2 y 22, antes de hacer esta impresión o este escaneo, porque de esa manera vamos a programar los movimientos con el tamaño definitivo de las piezas. Acá vemos cómo la paciente se realizó la estética, esas carillas de 2 y 22 como para darle una correcta ubicación, y después lo que nos queda para finalizar el tratamiento es terminar de corregir las líneas medias y el resto de los detalles que van a permitir una buena oclusión y una buena desoclusión. Bueno, así finalizamos esta primera etapa de tratamiento y estamos listos para empezar la segunda con esta estética realizada y con los espacios ya resueltos. Entonces ahí planificamos el tratamiento, dónde van a ir los ataches, cómo se va a hacer para llegar de esta línea media a esta línea media corregida. Bueno, esta segunda etapa de tratamiento entonces ya está planificada como para darle la determinación estética, pero en base a unas carillas que ya nos van a dar la sonrisa de la paciente como se planifica. Bueno, y lo que les quería hablar, y nos quedan unos minutitos, es sobre los pacientes con discapacidad. En estos pacientes el objetivo de tratamiento difiere muchas veces del objetivo que uno tiene con un paciente que no presenta discapacidad, dependiendo de cuál sea la discapacidad, por supuesto. Pero acá el objetivo principal del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente. Y eso es muy importante para el ortodoncista, que tiene que encarar el tratamiento con esa planificación. Este fue el trabajo que comenté al principio, que habíamos desarrollado con la doctora Teresita Ferrer y su equipo, son de la PAR, de la Facultad de Odontología, actualmente tienen una carrera de especialización en pacientes con discapacidad
dentro de la Facultad de Odontología de la UBA, con Keep Smiling, trabajando con la doctora Gabriela Lavalle y equipo, donde los tratamientos se planificaban de una manera muy diferente, y en la cátedra de ortodoncia con el equipo de trabajo que lidera la doctora Mateu, y que a partir de esta línea de trabajo empezamos a trabajar en conjunto, todo ese grupo humano maravilloso, y con la licenciada Valentini, que es nuestra psicóloga y que nos ayudó mucho, justamente porque cuando uno trabaja con pacientes con discapacidad hay que manejar la frustración, porque uno se propone muchas veces tratamientos que no son tan fáciles de llevar a cabo con un paciente que está disminuido en sus posibilidades como con un paciente que no lo está. Entonces los equipos de trabajo era importante manejarlos desde ese punto de vista. Y la verdad es que con los doctores de pacientes con discapacidades de la cátedra de la doctora Ferrari, ellos tienen muy buen manejo de estos pacientes y aprendimos mucho, y ellos trabajaban toda la parte odontológica, controles de higiene, de limpieza, de enseñanza, de manejo del paciente y muchas veces su cuidador, porque son pacientes que tienen cuidadores. Y así hicieron todos estos estudios en cuanto a índice de placa, índice gingival, profundidad de bolsa, índice de hemorragia, para evaluar estos pacientes a nivel de la salud de sus encías. Y si ustedes ven en este gráfico, que todas las líneas van hacia abajo, eso nos indica que todos estos índices que empezaron en los niveles iniciales al tratamiento, bajaron con el tratamiento, porque está la ventaja de que al estar en contacto los pacientes en tratamiento y verlos periódicamente, después de enseñarles muy bien terapia básica y estar en cercanía de ellos y reforzando todo el tiempo este tipo de situaciones de higiene y de control, ayuda a que el paciente mejore sus índices. Eso fue en cuanto a la respuesta gingival. Con respecto a la calidad de vida de los pacientes mejoró muchísimo, porque estaban muy contentos todos ellos, porque mejoró su estética, que era una de las grandes causas que a los pacientes los impulsa a hacer el tratamiento, igual que cualquier paciente, pero también a la posibilidad de hacer una higiene más fácil al desaparecer los apiñamientos. Acá vemos una paciente con síndrome de Williams, donde teníamos una gran mordida abierta, donde teníamos diastemas, y esta paciente va a complementar su tratamiento después con prótesis, pero nosotros logramos a través del tratamiento con placas alineadoras, logramos cerrar esta mordida, mejorar su estética y mejorar su función. Y eso fue un éxito para este tratamiento. Ya tenemos otra paciente que presenta artrogriposis múltiple severa. Es una paciente que presenta afectaciones en sus articulaciones con mucha limitación en el movimiento. Esta paciente viene con su silla y juega a las bochas con un aparato que es de utilidad, se maneja desde la boca y juega a las bochas. Es de utilidad tener una buena oclusión que le ayude y que le favorezca en este tratamiento. En esta paciente trabajamos mucho. Miren la higiene que tiene esta paciente. Ella está cuidada por cuidadora, que asiste siempre puntualmente, nunca faltaba, era una persona que era muy responsable, y la verdad es que eso ayudó para que este tratamiento realmente, a través del uso de placas y de avance paulatino, de cambio de placas y controles sucesivos, logrará esta situación donde la mordida se cerró, se produjo la alineación con una muy buena situación estética y funcional para la paciente. Acá tenemos otra paciente con síndrome de Becker-Birman, donde tenemos fundamentalmente un diastema, es una paciente que tiene inmovilidad en su mano o limitación en la movilidad, y estéticamente se siente muy incómoda con este diastema. Y es una paciente que a través del uso de las placas logró el tratamiento con éxito para el cierre de ese diastema, y tuvimos una gran estética y una gran mejora en su función, con unas buenas desoclusiones y el uso de la plaquita como contención final. Nosotros en la facultad, con estos pacientes y con los resultados que estamos
juntando y uniendo a partir de la atención clínica del paciente. Ya hemos publicado los artículos, tenemos los artículos que están ya aceptados para ser publicados próximamente. Hemos hecho 10 presentaciones en congresos, llevando, en nuestro caso clínico, son nuestros resultados en trabajos de investigación. La verdad es que es una gran satisfacción haber podido poner nuestro granito de arena en cuanto a lo que es la investigación científica en estos trabajos que se está iniciando. Ahora tenemos varios resultados para evaluar, estamos evaluando las tomografías de varios pacientes para ahí poder unificar todo y hacer estadísticas. Y por otro lado hemos aprendido mucho y bueno, nuevamente muy agradecidos a Keep Smiling, a la doctora Lavalle y a todo el equipo de la cátedra, con la doctora Moto a la cabeza, que venimos trabajando con todos estos temas. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, sigámonos cuidando y estoy a disposición para cualquier duda o cualquier pregunta que ustedes quieran formular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. De parte de todo el equipo de Keep Smiling, queríamos agradecerle su participación. No, gracias a ustedes, por favor. Así que, bueno, como comentó la doctora, en el caso de que tengan alguna pregunta, algún comentario o alguna duda, lo pueden hacer directamente desde la intranet y luego lo vamos a estar respondiendo junto con la doctora. Así que, bueno, nuevamente le agradecemos por su participación, doctora, y nos vemos mañana retomando las masterclasses con la doctora María Victoria Martín. Así que les dejamos un saludo y muchísimas gracias por vernos y por su participación, doctora. Gracias. Hasta luego.